La terraza de verano del café Solotoy Beck seguía con su ritmo habitual y tranquilo. Los clientes se refugiaban del sol abrasador bajo toldos a rayas, charlaban tranquilamente y disfrutaban de bebidas frescas. Reinaba la paz y la tranquilidad por todas partes. Pero esa paz era solo una ilusión, condenada a desaparecer. ¿A qué se debe ese estruendo tan espantoso? La pregunta sonó inesperada, haciendo que la anciana con sombrero se estremeciera. Su marido, un señor canoso, apartó la vista del periódico y dirigió su mirada, llena de descontento, hacia la carretera, de donde provenía un rugido cada vez más fuerte y agresivo. Probablemente sean esos motociclistas otra vez, querido, susurró la esposa, tratando de calmar al pequeño corgi que aullaba asustado a sus pies. No les dejan en paz en ningún sitio. Este sonido no se parece en nada a eso, respondió el hombre de la mesa de al lado, limpiando cuidadosamente sus gafas. Demasiado refinado y noble. Sus palabras resultaron proféticas. El sonido no solo rompía el silencio, sino que lo destruía literalmente, llenando todo el espacio y ahogando incluso las risas apenas audibles y el tintineo de los cubiertos. La conversación se acalló y todos, como si fuera una orden, miraron hacia la carretera. Tras la curva apareció una mancha roja. El deportivo, compacto y de aspecto agresivo, parecía completamente extraño en ese lugar. El coche rugió 2 veces, con un estruendo ensordecedor, y se detuvo bruscamente al borde de la acera, ocupando el único hueco libre. El motor no se callaba, sus vibraciones bajas y amenazantes se sentían en el aire. Tras un segundo que se hizo eterno, la puerta del conductor se levantó suavemente. Julian salió del coche. El traje azul, que le quedaba perfecto, la camisa blanca y la corbata ligeramente aflojada creaban una imagen de estilo impecable. El hombre cerró la puerta, el motor se apagó y se hizo un silencio absoluto. Sin prestar atención a las decenas de miradas fijas en él, Julian se dirigió a la terraza y se sentó en la mesa libre más cómoda. No tocó el menú, sino que, en su lugar, chasqueó hábilmente los dedos para llamar al joven camarero. «Oye, ven aquí». El camarero, con miedo en los ojos, se acercó rápidamente a la mesa. «Sí, señor. ¿Qué desea?», susurró. «¿Qué desea pedir?». Julian miró al chico con una mirada lánguida y evaluadora, desprovista de cualquier calidez humana. «¿Qué bebidas alcohólicas tienen?». «No me venga con sus tés de melocotón y limonadas. Tráigame algo realmente fuerte». «Tenemos un excelente whisky de Malta, 25 años de antigüedad», respondió el camarero. Una sonrisa sarcástica, casi despectiva, apareció en los labios de Julian. ¿25 años? ¿En serio? Chico, hace tiempo que dejé de tomar bebidas tan jóvenes. ¿Tienes algo más interesante? Me temo que no, señor. Es la oferta más exclusiva que tenemos. Bueno, está claro. Entonces no quiero nada. Julian, apoyándose en el respaldo de la silla, demostró deliberadamente que ya le daba igual todo. Entonces tráeme un vaso de agua, con limón, y asegúrate de que el hielo sea cristalino, no ese hielo turbio, como si estuviera hecho de suciedad, de tu nevera. ¿Entendido? Sí, señor, por supuesto. Ahora mismo se lo traigo, susurró el camarero, y palideciendo, se dirigió rápidamente a la barra. Solo entonces Julian miró a los demás clientes. Sus ojos recorrieron sus rostros, desde el anciano con el periódico, cuya expresión era de total condena, hasta la entusiasmada pareja joven y el asustado camarero. Observó atentamente sus reacciones. «Ya ves», pensó, y le invadió una familiar sensación de superioridad. «Ni siquiera he dado un solo paso, y ya estáis desempeñando mi papel. Habéis trabajado toda la vida para estar aquí, tomando una taza de té. Yo solo he aparecido, y ahora este es mi escenario». La tranquilidad de este lugar se había visto alterada.
El culpable de esta perturbación fue Julian. El primer capítulo de esta historia había comenzado. El camarero trajo agua. El vaso se cubrió de rocío por el frío y los cubitos de hielo brillaban con su transparencia. El chico lo puso sobre la mesa con sumo cuidado, como si no fuera un vaso de agua normal, sino algo muy valioso. ¿Desea algo más, señor? Julian no respondió. Ni siquiera miró al camarero. Simplemente lo despidió con un gesto, como si fuera un insecto molesto. El camarero se apresuró a retirarse. La atención de Julian estaba centrada en la carretera. Esperaba que alguien se acercara a su coche, lo fotografiara, o al menos lo admirara con admiración. Pero nada de eso sucedió. Los clientes del café, tras recuperarse de la sorpresa inicial, volvieron a sus quehaceres, como si no se hubieran dado cuenta ni del Deportivo Rojo ni de su propietario. Esta situación lo enfurecía. Desde la curva de la carretera llegó un nuevo sonido, completamente diferente. No era el rugido habitual, sino el profundo y satisfecho rugido de un motor viejo y potente. En ese sonido no se percibía agresividad, solo una potencia tranquila e imponente. En esa misma curva apareció el coche, un viejo Ford Mustang, azul celeste, como pulido hasta brillar, con detalles cromados que reflejaban los rayos del sol. La pintura, aunque cubierta por las huellas del tiempo, conservaba su belleza original. El coche se movía con una gracia pausada y se detuvo justo detrás del Deportivo de Julian, ocupando el único espacio libre junto al arcén. El motor se apagó silenciosamente. La puerta del conductor se abrió y un hombre mayor salió del coche. Arthur. Su cabello canoso, su sencilla camisa azul y sus pantalones oscuros creaban la imagen de un hombre seguro de sí mismo y sin prisas. El hombre cerró la puerta y el sonido fue profundo, imponente, como el eco de un coche viejo y fiable. Lo que más le molestó a Julian fue que el anciano ni siquiera mirara su Deportivo. Pasó impasible, como si esa maravilla escarlata de la ingeniería no significara nada para él, como si no fuera más importante que un poste cualquiera al borde de la carretera. Julian no pudo soportarlo. Abuelo!, le gritó a Arthur cuando éste ya subía a la terraza. ¿De verdad no te preocupa que tu coche raye una auténtica obra maestra? Arthur se detuvo, se giró lentamente y miró primero a Julian y luego a su coche. En los ojos del anciano no se veía ni envidia ni entusiasmo, solo una curiosidad tranquila y tierna. «Mi coche no es sencillo», respondió Arthur con calma. «Simplemente tiene más historia que el tuyo». «¿Te refieres a alguna historia en concreto?», se rió Julian. «Parece que has sobrevivido a la era de los dinosaurios. ¿Cuánto pides por él? ¿1,000? ¿2? Puedo comprarlo ahora mismo y llevarlo a la chatarra, solo para librar al mundo de esta monstruosidad». Arthur asintió con la cabeza. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, pero en sus ojos no se reflejó ni una pizca de calidez. «Hay cosas que no se pueden comprar por dinero, joven. No porque sean invaluables, sino porque aún no eres capaz de apreciar su verdadero valor». Se dio la vuelta y se dirigió a la barra. Pidió un café para llevar. Julian se quedó sentado, apretando los puños bajo la mesa. ¿Quién era ese hombre, ese anciano con una seguridad interior tan extraordinaria? ¿Por qué no se dejó llevar por el pánico? ¿Por qué no se humilló? Todos los demás se comportaban como de costumbre, de forma predecible. Solo él parecía ser de otro mundo. «Se está burlando de mí», pensó. «Debería haberme pedido una foto junto a mi coche, en lugar de darme lecciones de vida. Es su tranquilidad. Me pone los pelos de punta. Es como si pudiera ver a través de mí». Un minuto después, Arthur salió de la cafetería con un vaso de papel en la mano. Se detuvo un momento junto a la mesa de Julian, su mirada atraída por un Deportivo de color rojo brillante.
El color es bonito, hay que reconocerlo, dijo pensativo el anciano. Brillante, como si me recordara el primer error de mi vida. Estaba pintado del mismo tono chillón. Sin esperar respuesta, Arthur se dirigió tranquilamente a su Ford, se puso al volante y arrancó suavemente. Julian se quedó solo con esa extraña y incomprensible frase, que se le quedó clavada en la cabeza como una espina. Julian, sin mirarlos, tiró varios billetes sobre la mesa. El dinero se esparció por la mesa, y uno de los billetes, impulsado por una ligera ráfaga de viento, rodó por el suelo. El camarero se apresuró a recogerlo, pero Julian ya se dirigía a su coche. La puerta se abrió, y Julian se dejó caer en un asiento de cuero bajo. El interior olía a cuero caro y a un delicado aroma de perfume costoso, que normalmente lo tranquilizaba, pero hoy no surtió efecto. El motor cobró vida, respondiendo a la brusca pulsación del botón. El Deportivo arrancó, dejando tras de sí una estela de neumáticos chirriantes y caras desconcertadas. La música del interior sonó con una fuerza sobrehumana, pero las palabras del anciano la atravesaron como una navaja. Me recuerda mi primer error. Esa frase le llegó al alma. Incapaz de soportar la irritación, Julian pulsó el botón del volante. Llamar a papá, dijo sin dirigirse a nadie en particular. En la pantalla apareció la foto de un anciano severo. Tras varios tonos, se oyó una voz seca y sin emoción. Estoy en voz alta. Papá, soy yo, comenzó Julian, tratando de que su voz sonara lo más despreocupada posible. Solo quería saber cómo estás. Siempre lo mismo, Julian. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Solo llamas en casos de emergencia. Nada, solo que tengo un rato libre. Quería dar una vuelta con el coche nuevo. ¿Te acuerdas del que te conté? Es increíble. La gente se gira cuando paso con ella. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. Julian casi podía imaginar a su padre poniendo los ojos en blanco. La gente siempre se fija en lo llamativo y extravagante. Eso no es indicativo de inteligencia, sino solo de falta de buen gusto. ¿Ya has llegado a un acuerdo con los socios asiáticos? Julian apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Estamos trabajando en ello. Han surgido algunos matices, pero todo está bajo control. Solo quería... Trabaja de forma más eficaz, le interrumpió su padre. A tu edad, tu hermano ya dirigía 3 sucursales y no perdía el tiempo haciendo alarde de tonterías. Si no hay más información importante, doy por terminada la conversación. Tengo una reunión. Los breves tonos sonaron como una sentencia. Una mezcla de rabia y humillación se acumuló en lo más profundo de su pecho. Sin darse tiempo para calmarse, Julian pulsó el botón de llamada. Llama a Emily. En la pantalla apareció la foto de una chica con una sonrisa radiante. Hola, guapa. ¿Adivinas desde dónde te llamo? Una falsa seguridad impregnaba su voz. Julian, no lo recuerdo. Quizás desde un atasco. La voz femenina sonó con una ligera burla. Casi. Desde mi nuevo coche rojo. Quiero proponerte dar una vuelta ahora mismo. Quizás podamos cenar en algún sitio fuera de la ciudad, en el lugar más caro que encontremos. Suena demasiado lujoso, respondió Emily tras una breve pausa. Hoy no puedo, Julian. Ya tengo planes. La irritación volvió a aflorar. ¿Planes? ¿Qué puede ser más importante que cenar conmigo? No todo en tu vida se reduce a coches nuevos, cariño. Llámame cuando tengas algo más interesante que una lista de la compra. Adiós. De nuevo, unos breves pitidos. Julian golpeó desesperadamente el volante 2 veces. La música hacía tiempo que se había apagado. Se detuvo en el arcén y apagó el motor. En el silencio sepulcral solo se oía su propia respiración entrecortada. En el reflejo de la pantalla oscura del sistema multimedia, se vio a sí mismo.
traje caro, peinado impecable, cara altiva, pero detrás de esa máscara, en lo profundo de sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, brilló algo nuevo. No era seguridad, ni autoritarismo, solo la mirada asustada de un niño que temía que alguien descubriera su secreto. Un secreto que tenía que ocultar incluso a sus propios pensamientos. El silencio agobiante del interior del lujoso coche oprimía a Julian. Se quedó inmóvil, mirando fijamente al vacío. Las palabras de su padre y Emily aún resonaban en sus oídos, entremezcladas con el discurso tranquilo y seguro del anciano sobre el primer error. Todos sus fundamentos, su mundo habitual, donde el éxito se medía por el brillo del coche y el grosor de la cartera, se desmoronaban de repente. En su cabeza daba vueltas una y otra vez la breve conversación en la cafetería. ¿Qué hacía que las palabras de un anciano desconocido le hirieran más profundamente que el frío desprecio de su padre? ¿Por qué la burla de Emily le parecía vacía y la silenciosa tristeza en los ojos de Arthur sincera? No quería humillarme, se dio cuenta Julian de repente. Mi padre me humilla, Emily se ríe. Y este hombre simplemente expresó su opinión, como si no se tratara de un coche, sino de algo más profundo. Miró a través de él. Algo hizo clic dentro de mí. La ira que había estado ardiendo unos minutos antes dio paso a algo nuevo, hasta entonces desconocido. Era curiosidad, un deseo agudo, casi desesperado, de comprender. No para demostrar que tenía razón, ni por venganza, sino simplemente para comprender. Está bien, dijo Julian, reflexionando en el silencio del salón. ¿Quieres un acertijo, viejo? Lo resolveré. Volvió a arrancar el motor, pero esta vez no tocó la música. En su lugar, se dirigió con claridad al asistente de voz. Navegador, vuelve al último punto, al café Solotoy Beck. Ruta calculada, respondió secamente la voz electrónica. Julian dio la vuelta al coche y emprendió el camino de regreso. En el silencio del deportivo que surcaba la autopista, sus pensamientos se centraban en un solo problema. ¿Cómo encontrar a una persona de la que no se sabe nada?, se preguntó. Solo tengo el nombre del coche y su ubicación aproximada. La respuesta era obvia. El propietario de un coche así no confiaría su mantenimiento a los servicios habituales. Él mismo se ocuparía de su preciado vehículo y para ello necesitaría un garaje. Navegador, muestra todos los talleres mecánicos y cooperativas de garajes que se encuentran a 5 kilómetros de esta cafetería. En la pantalla apareció un mapa con varias marcas, 3 modernos centros de servicio con llamativos letreros y un antiguo y casi imperceptible taller cooperativo llamado Mecánico. El nombre era conciso, como un eco del pasado, al igual que el propio Arthur. Ahí está nuestro hombre, susurró Julian, y por primera vez en todo el día se encendió una chispa de comprensión en sus ojos. Llévame allí. La ruta está calculada. El deportivo rojo volvió a salir disparado. Pero ahora no era solo una carrera sin sentido, una competición vacía consigo mismo. Ahora tenía un objetivo: encontrar al anciano cuya conversación había cambiado su mundo. La entrada al garaje cooperativo, Mecánico, reveló a Julian todas sus debilidades. La carretera estrecha y destrozada le obligaba a conducir prácticamente a la velocidad de un peatón. La baja distancia al suelo del deportivo convertía cada bache en un peligro potencial. En este lugar reinaba un ambiente completamente diferente. En lugar del aroma habitual a hierba recién cortada y café de la terraza de la cafetería, a Julian le recibió el olor acre del aceite de máquina, la gasolina y el metal al rojo vivo. Este mundo estaba tan lejos de su vida estéril habitual que le resultaba extraño.
Un coche rojo se abría paso lentamente entre las filas de puertas de garaje oxidadas, llamando la atención de todos con su brillantez. Una cabeza manchada de aceite asomó por debajo de la puerta entreabierta. Miró mecánicamente al coche que pasaba y volvió a desaparecer. Julian se sentía como un elemento extraño que había aterrizado en el corazón de una cultura que no le era familiar. Se detuvo junto al único garaje cuyas puertas estaban abiertas de par en par. En el interior, un mecánico anciano trabajaba inclinado sobre el motor desmontado de una motocicleta. Cada detalle, desde su gorra manchada de aceite hasta sus zapatos gastados, daba testimonio de sus muchos años en ese lugar. Julian salió del coche, tratando de no manchar sus caros zapatos con el aceite que se extendía por el asfalto. «Buenos días», comenzó, tratando de sonar seguro, pero su voz sonó demasiado fuerte en el silencio del taller. El mecánico no apartó la vista de su trabajo y limpió metódicamente alguna pieza con un trapo. El día no puede ser bueno si algo va mal. ¿Qué ha pasado? Por el coche se ve que hay problemas con la electrónica. Nosotros no nos ocupamos de eso. Vaya a un concesionario oficial, joven. Mi coche está en perfecto estado, respondió Julian irritado. Estoy buscando a una persona, a un anciano llamado Arthur. Conduce un Ford clásico azul. El mecánico, tras estirarse, se volvió hacia Julian. Su mirada, larga y penetrante, recorrió el costoso traje, el reloj y el coche. En sus ojos se leía una mezcla de cansancio y sarcasmo. «Arthur, ¿dices? ¿Y qué relación tiene usted con él? ¿Es usted un cobrador? ¿O tal vez ha aparecido un hijo ilegítimo?» Julian titubeó. En efecto, ¿quién era él para ese Arthur? Tenemos una historia sin resolver. Un negocio sucio, dijo el mecánico, señalando el deportivo. Con coches como ese, por lo general, no hay asuntos serios, solo alardes vacíos. ¿Para qué lo necesitas? Evidentemente, los métodos habituales de presión y demostración de fuerza no funcionaban aquí. Este hombre parecía ver a través de él, al igual que Arthur. Tuve que buscar otro enfoque. Me dijo algo sobre mi coche. Quiero averiguar qué quería decir. El mecánico volvió a sonreír, pero esta vez en sus ojos brilló algo parecido a la curiosidad. ¿Te ha picado la curiosidad? Arthur es un maestro de la palabra. Sabe sacar el alma con una sola palabra. Bueno, ya que has llegado hasta aquí con tanto empeño, te diré una cosa. Arthur no repara coches, cura almas. Búscalo donde reine la paz. ¿Dónde hay paz? ¿A qué te refieres exactamente? ¿En un parque? ¿En una biblioteca? Piénsalo tú mismo, chico. Tu cabeza no es solo para adornar. Si lo entiendes, significa que no todo está tan mal. Ahora vete, no me molestes en trabajar. El mecánico se dio la vuelta, como para subrayar el final de la conversación, dejando a Julian desconcertado. La respuesta que recibió resultó ser aún más confusa que la pregunta que había hecho. Julian volvió al coche y cerró la puerta de un portazo. El aroma del cuero caro ya no le tranquilizaba, sino que le asfixiaba, pareciéndole artificial y abrumador. Se sentó en medio de ese reino de aceite y metal, sintiéndose completamente perdido. «Cura el alma, qué tontería», pensaba. Es un filósofo provinciano. ¿Y qué quería decir con «busca donde hay silencio»? Eso puede ser en cualquier parte. Volvió a mirar el navegador. Un parque, varias plazas, la biblioteca municipal. Todo eso le parecía demasiado trivial. Un anciano con esa visión del mundo no podía simplemente sentarse en un parque y entretenerse alimentando a las palomas. Evidentemente, tenía que haber algo más significativo. Sus manos se deslizaron sin orden por el mapa, cambiando la escala. De repente, su mirada se posó en un pequeño icono
casi imperceptible en la periferia del distrito. La antigua iglesia de San Jacobo se alzaba lejos de las carreteras principales, oculta por árboles centenarios, un lugar tranquilo y apartado. ¿Una iglesia? ¿En serio?, pensó Julian con una sonrisa. Este anciano y la fe son una extraña pareja. Parece que él cree más en un carburador fiable y una llave inglesa de calidad. Pero le vino a la memoria la tranquilidad de Arthur, su imperturbabilidad cuando Julian se mostraba agresivo. Había algo especial en ello, algo sobrenatural, algo que no se puede expresar materialmente, que no se hereda y que no se adquiere con el cargo. Era una fuerza, pero no bruta, física. ¿Y si el mecánico tenía razón?, reflexionó. ¿Y si todo este tiempo he estado luchando contra las paredes equivocadas? Mi padre, Emily. Estoy intentando arrancarles algo que simplemente no pueden darme. Y este anciano no me debe nada, pero es el único que me ha hecho pensar de verdad. Volvió a fijarse en el icono de la iglesia en el mapa. La decisión se le presentó por sí sola. Era irracional, absurda, ilógica. Sin embargo, era la única opción posible. Navegador, calcula la ruta hasta la iglesia de Santiago, dijo Julian, sin creer en la firmeza de su propia voz. Ruta calculada, respondió secamente una voz sin emoción. El deportivo salió suavemente del garaje cooperativo y Julian, conduciendo con moderación, se sumió en sus pensamientos. No se dirigía simplemente a una dirección determinada, sino a lo desconocido, a algo que podía destruirlo por completo, o darle respuestas a preguntas que aún no sabía formular. La iglesia de Santiago correspondía exactamente a lo que había imaginado. Antigua, pero no abandonada, con paredes de piedra cubiertas de hiedra, y un silencio profundo y completo que ni siquiera rompía el ruido lejano de la ciudad. Julian aparcó su coche en un pequeño aparcamiento, y su brillante color rojo parecía destacar allí, creando una sensación de incongruencia. Salió del coche y se quedó inmóvil por un momento, respirando el aire puro y fresco que le invitaba a respirar profundamente. Y en ese momento lo vio. Arthur estaba sentado en un banco a la entrada del pequeño jardín de la iglesia. En lugar de rezar o leer, se limitaba a contemplar las viejas paredes de piedra. Su coche azul Ford estaba aparcado cerca, a la sombra de un imponente roble, y se fundía con la tranquila paz del paisaje circundante. Julian se acercó lentamente y se detuvo a unos pasos de Arthur. Este parecía no verlo. «Te encontré», dijo Julian, con la voz temblorosa. Arthur giró lentamente la cabeza, sin una pizca de sorpresa en los ojos, solo con una tranquila y expectante anticipación. «Supuse que vendrías, solo que no sabía cuándo exactamente. Siéntate». Julian miró con desconfianza el tosco banco de madera, pero se sentó. Permanecieron en silencio durante un rato, hasta que Julian, incapaz de aguantar más, preguntó: «¿Y bien? ¿Qué fue eso del espectáculo en la cafetería? ¿Esa charla sobre el primer error? ¿Intentabas humillarme?». Arthur lo miró fijamente. Su mirada era intensa y penetrante. «Si quisiera humillarte, simplemente me quedaría callado. El silencio es mucho más humillante que las palabras. ¿No es eso lo que te enseñó tu padre?». Julian se estremeció. «No entiendes nada de mi padre. No necesito saber nada de él. Lo veo todo en tus ojos, en tu ansia por ser visto, en tu intento desesperado por llenar el vacío que hay dentro de ti. Gritas con tu coche para no oír tu propia voz. Era demasiado certero, demasiado doloroso». «Es solo un coche», exclamó Julian como desesperado. «Rápido, caro, bonito. Es la encarnación del éxito». «Pero no es un símbolo», replicó Arthur con calma. «Es una protección. Te escondes detrás de su brillo. Crees que si es lo suficientemente lujosa y potente,
Nadie notará tu confusión, tu inseguridad, el miedo a no ser tan talentoso como tu hermano, el miedo a que tu padre nunca te diga que está orgulloso de ti, el miedo a quedarte solo. Julian quiso replicar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Cada frase del anciano le llegaba al corazón. Se sentía desnudo, vulnerable. Todas sus defensas se derrumbaron como arena. ¿Qué quiere de mí?, susurró apenas audiblemente. No quiero nada de ti, respondió Arthur, volviéndose de nuevo hacia la iglesia. La cuestión es ¿qué necesitas tú? Si buscas respuestas verdaderas y no solo autoafirmación a mi costa, ven conmigo. Pero hay una condición. ¿Cuál? Arthur señaló con la cabeza hacia el aparcamiento, donde un deportivo rojo brillaba bajo el sol abrasador. Deja tu armadura aquí. Arthur llevó a Julian a su box en el garaje cooperativo. Era un garaje completamente diferente al que trabajaba el mecánico taciturno. Aquí reinaba un orden perfecto. Las herramientas colgaban de las paredes, cada una en su lugar asignado. Un viejo banco de trabajo ocupaba una esquina y en las estanterías se guardaban cuidadosamente las piezas dobladas. En el aire flotaba no solo el olor a aceite, sino también a madera y algo antiguo, auténtico. Bajo la lona del centro, apenas se adivinaban los contornos de otro coche. Arthur descolgó de un clavo un delantal de trabajo viejo y manchado de aceite y se lo tendió a Julian. «Póntelo». «¿Para qué?», se sorprendió Julian, mirando con repugnancia la tela manchada. «Tienes que trabajar». Arthur, respondiendo imperturbable, se acercó al banco de trabajo y tomó un trozo de madera. La madera era oscura, cubierta por varias capas de barniz grueso y agrietado. «Tu tarea», Arthur le tendió a Julian el papel de lija, «es eliminar todo este barniz viejo, hasta dejar la madera limpia, con las manos». «¿Estás bromeando?», exclamó Julian. «No he venido aquí para ser tu aprendiz. Has venido en busca de respuestas. Aquí tienes la respuesta. Y otra regla más. Durante la próxima hora, ni una sola palabra. Trabaja en completo silencio». Julian ardía en deseos de estallar, darse la vuelta y marcharse. Dejarle a ese viejo esa estúpida lija y marcharse. Pero algo le impedía hacerlo. Quizás fuera la tranquila seguridad en los ojos de Arthur. Quizás fuera el deseo insaciable de demostrar que era capaz de más. Sin decir una palabra, se puso el delantal sobre su elegante traje y tomó la lija en la mano. Los primeros minutos fueron una prueba, un auténtico infierno. Sus movimientos eran torpes, como si los realizara un espíritu maligno. Cortaba la madera con una energía furiosa, ansioso por terminar cuanto antes con ese procedimiento sin sentido. Por su cabeza pasaban pensamientos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Julian Winter, y yo aquí, en este garaje mugriento, limpiando una tabla para un loco. Mi padre nunca me lo perdonaría. Y Emily se partiría de risa. ¡Qué vergüenza! Un comienzo totalmente desastroso. Poco a poco, minuto a minuto, algo fue sucediendo. Movimientos rítmicos y repetitivos de un lado a otro, el roce del papel de lija sobre el viejo barniz. Ese sonido monótono llenaba cada vez más su mente, desplazando todos los demás pensamientos. Julian se distrajo de su padre, de Emily, del coche, y se concentró únicamente en la tabla. La primera capa de barniz se desprendió, dejando al descubierto un tono más claro. De repente apareció la primera veta oscura, como si fuera la vida de un árbol real. Bajo sus dedos sintió la textura, el calor de la madera. Sus movimientos se volvieron más suaves, más seguros, pasando de caóticos a concentrados. El tiempo pasó sin darse cuenta. Cuando Arthur se acercó y puso la mano en el hombro de Julian, éste se estremeció, como si saliera de su estupor. Miró sus manos.
Su costoso reloj estaba cubierto por una fina capa de polvo de madera. Su manicura estaba estropeada, pero no le importaba. Recorrió con la mirada la tabla. Estaba casi completamente limpia. Arthur tomó la tabla, la acarició con la mano y dijo en voz baja: ¿ves? La primera capa es la más gruesa, la más ridícula. Un barniz brillante, pero barato, lleno de arañazos. Solo sirve para ocultar lo que hay debajo. Pero ahora podemos ver la verdadera madera, su textura real. En un rincón del garaje, se sentaron a una mesita y bebieron té caliente en tazas de hierro. Julian sentía un cansancio extraordinario que le recorría todo el cuerpo, pero su mente estaba lúcida. El silencio ya no le resultaba agobiante. «Cuéntame», rompió el silencio. «Cuéntame tu primer error». Arthur miró pensativo su taza, como si intentara ordenar sus pensamientos. «Yo era como tú, Julian. Quizás incluso peor. Joven, ambicioso, con ganas de demostrar algo, especialmente a mi padre. Mi padre era un simple obrero, un hombre honesto y trabajador, y yo lo consideraba ingenuo. Me parecía que no había logrado nada significativo en la vida». El anciano dio un sorbo. «Al final ahorré dinero y me compré un coche. Brillante, roja, con un motor atronador. Por supuesto no tan cara como la tuya, pero para su época era todo un reto. No la compré para viajar, sino para que todos la vieran, especialmente él». Arthur se calló y, en ese silencio, Julian sintió como si escuchara el eco de su propia vida. Esa noche llegué a casa y la aparqué justo debajo de las ventanas. Arranqué el motor hasta que mi padre apareció en la puerta. Miró el coche durante un largo rato en silencio y luego me miró a mí. En sus ojos, Julian no vio envidia ni orgullo, sino solo decepción. «¿Qué te dijo?», preguntó Julian con suavidad. «¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Gritar a voz en cuello?», preguntó. Nos enzarzamos en una terrible discusión. Le lancé una lluvia de insultos. Le dije que era un fracasado, que yo nunca sería como él. Grité que ese coche costaba más que todo lo que había ganado en su vida. Luego me subí a él y me fui. La voz de Arthur temblaba. Una semana después, ya no estaba. El corazón. No llegué a pedirle perdón. Para mí, ese coche rojo no se convirtió en un símbolo de éxito, sino en un eterno recordatorio de mi traición y mi vergüenza. Al día siguiente del funeral, me deshice de ella y juré que nunca más permitiría que los objetos dominaran mi alma. Julian se quedó en silencio, impresionado. Por primera vez en su vida, no sintió compasión por sí mismo, sino una sincera empatía por otra persona. En esa historia, vio su propio reflejo. «Pero lo peor», continuó Arthur, mirándolo con dolor en los ojos, «es que no fui yo quien causó dolor a mi padre, sino otra persona». En ese mismo instante, la chirriante puerta del garaje se abrió y una mujer apareció en el umbral. Entró en el garaje una mujer de mediana edad, con el rostro cansado, pero hermoso. Iba vestida con modestia, pero con elegancia. Su mirada recorrió a Arthur y luego se detuvo en Julian, y en sus ojos brilló una fría desconfianza. «Lo sabía», dijo con voz tranquila y sin emoción. «Otra vez». «Lena, hola», dijo Arthur en voz baja, levantándose. «Este es Julian». Él solo. «Sé quién es», lo interrumpió Elena, sin mirar a su padre, con la mirada fija en Julian. «Otro chico perdido en un coche caro al que has decidido salvar. ¿Cuándo te calmarás, papá, y dejarás de traerlos aquí?» «Elena, no es como tú crees». «¿Y entonces cómo es?», se acercó. «Creo que estás intentando compensar tu culpa, volviéndote mentor de gente como tú. Pero es inútil, no puedes cambiarlos». Julian se sentía muy incómodo, como si se encontrara en medio de una discusión familiar ajena. Quería levantarse, disculparse y desaparecer discretamente. Arthur se acercó a su hija. «Por favor,
No lo hagas, susurró. Esta es mi casa, papá. La voz de Elena temblaba. Nuestra casa, y no quiero ver aquí las sombras de tu pasado. Volvió a dirigirse a Julian, con una mezcla de lágrimas y rabia en los ojos. No le creas, diga lo que diga, le advirtió. No puede ayudarte, ni siquiera puede ayudarse a sí mismo. Y con estas palabras, se dio la vuelta para marcharse. Arthur intentó detenerla, pero ella, sin volverse, soltó una frase que lo dejó paralizado. ¿Le has contado lo que le pasó a mamá?, preguntó. Pregúntaselo, hijo. Pregúntale qué le causó a mi madre su primer error. La puerta se cerró detrás de ella con un fuerte golpe. En el garaje reinaba un silencio denso y resonante. Julian observaba a Arthur, que permanecía en silencio con los hombros caídos, como si hubiera envejecido 10 años en cuestión de segundos. Y Julian se dio cuenta de que la historia del anciano era mucho más aterradora y complicada de lo que jamás hubiera imaginado. El garaje estaba envuelto en un silencio casi físico. Julian no se atrevía a romperlo, con la mirada fija en la espalda encorvada de Arthur. El aire a su alrededor parecía condensarse por un dolor inexpresado y opresivo. Las palabras que Elena le había dicho antes flotaban en el aire, pesadas y cortantes como fragmentos de cristal. Mi esposa, María, comenzó Arthur, sin cambiar de postura. Su voz era grave, como si naciera en lo más profundo, y sonaba como si viniera de lejos. La madre de Elena era todo lo contrario a mí, tranquila, sabia. No intentaba cambiarme, simplemente me amaba, y creía que algún día yo mismo me daría cuenta de todo. Arthur se giró lentamente, y su rostro, como un pergamino, reflejaba todo el dolor del mundo. Esa noche, después de otra pelea con mi padre, me invadió una ira desenfrenada. Salí corriendo de casa, dando un portazo, y María me siguió. Me rogó que no me fuera en ese estado emocional. Me pidió que me calmara, pero no le presté atención. Mi resentimiento era tan fuerte que no podía oír nada más. Arthur se acercó al banco de trabajo y tocó con la mano la tabla limpia por Julian. Si te vas, iré contigo. No te dejaré en este estado de ira, dijo ella. Julian se sentó en el coche rojo. Arranqué el motor. Quería conducir rápido, muy rápido, para que el viento borrara las palabras de mi padre, para que el ruido del motor ahogara mi voz interior. Arthur se quedó en silencio y Julian tenía miedo incluso de respirar. Ya presentía lo que iba a pasar y un escalofrío le recorrió la piel. Llovía y la carretera estaba resbaladiza. Tomé una curva a demasiada velocidad. Ni siquiera recuerdo el momento del choque. Solo el chirrido ensordecedor del metal, el cristal roto y después un silencio aterrador y absorbente. El anciano inclinó la cabeza. Yo salí con unos rasguños, pero María, ella ya no podrá volver a caminar. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. Esa pelea con mi padre fue mi primer error. Lo que le hice a ella, a mi esposa, es culpa mía, un pecado que llevaré conmigo toda mi vida. Julian se quedó en silencio, incapaz de articular palabra. Todo su drama personal, todos sus agravios y humillaciones, parecían ahora insignificantes ante esta tragedia que lo abarcaba todo. Elena era muy joven entonces, continuó Arthur. Lo vio todo, antes y después. Creció cuidando de su madre, mientras yo, sumergido en ese garaje, intentaba recomponer no solo el coche, sino también a mí mismo. Ella no te odia, Julian. Odiaba al chico del coche rojo, y ahora, al ver a alguien como tú, le entra el miedo de que la historia se repita. Todo encajó en su sitio. La ira de Elena, las extrañas lecciones de Arthur, su inexpresable tranquilidad, que en realidad ocultaba humildad, todo cobró sentido. ¿Qué le pasó a tu esposa?,
Se atrevió a preguntar Julian por fin. Murió hace 5 años, dijo Arthur en voz baja. Y antes de morir, me pidió una cosa. Que no dejara que el pasado arruinara el futuro de mi hija y que ayudara al menos a un niño perdido, como yo lo estaba, para que no repitiera mis errores. Arthur miró a Julian con tristeza en los ojos, apagados por el dolor. Ahora lo sabes todo, y ahora tienes que tomar una decisión, marcharte y borrar todo esto de tu memoria, como si fuera una pesadilla, o quedarte. Julian salió del garaje y el mundo se le presentó como si tuviera un nuevo y desconocido color. Los colores adquirieron una luminosidad extraordinaria, los sonidos, una nitidez aguda y penetrante. Sin embargo, la verdad que acababa de descubrir le pesaba sobre los hombros como una carga insoportable. Se acercó a su coche rojo, que parecía brillar igual que antes bajo el sol. Pero ahora, ese brillo le parecía artificial, fingido. A sus ojos, el coche había dejado de ser un símbolo de éxito y se había convertido en un monumento llamativo y silencioso a la ingenuidad humana, no solo la suya, sino también la de Arthur y la de todos aquellos que buscaban refugio de sí mismos en la velocidad y el ruido. Al entrar en el salón, se estremeció por el olor a cuero caro que le provocó náuseas. El rugido del motor, que hasta la mañana había despertado su orgullo, ahora sonaba como una señal siniestra que le cortaba los oídos. «Puedo irme ahora mismo», pensó, apretando con fuerza el volante, pisando el acelerador y desapareciendo en la carretera. Volver a su mundo, donde todo es claro y predecible. Un mundo donde reinan el dinero, los negocios y la aprobación de su padre. Allí no tendría que enfrentarse al sufrimiento ajeno, a las vidas destrozadas y a lo que se esconde bajo el brillo superficial. Puedo llamar a Mark, él lo arreglará todo, él me entenderá. Su mano se extendió sin pensar hacia el teléfono. Una llamada y todo volvería a la normalidad. Encontraría a su hermano, al que siempre habían considerado el hijo perfecto, y él sería su salvación de esta pesadilla. «Mark, soy yo», la voz de Julian era débil. «¿Julian?» «Por fin», exclamó Mark. «Papá estaba preocupado. Pensaba que te habías metido en problemas. Ya había empezado a buscarte por los hospitales. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?» En sus palabras se percibía una sincera preocupación, pero debajo de ella se trasluceba algo más. El habitual deseo de controlar, una ligera irritación. «Todo está bien, solo que me he perdido un poco». «¿Te has perdido?» «Julian, tenías una única tarea, cerrar el trato. En lugar de eso, has desaparecido. Papá está enfadado y yo tengo que arreglar tus meteduras de pata. ¿Ha vuelto a pasar algo? ¿Otra chica? ¿O deudas?» «No, esta vez es diferente. He conocido a una persona». Mark suspiró con cansancio. «No me digas que te has metido en otra secta. Escucha, no tengo tiempo para tus problemas. Ahora tenemos asuntos más serios. Papá quiere quitarte tu parte de la empresa». Julian se quedó en silencio. La amenaza que ayer le había aterrorizado, ahora le dejaba indiferente. «¿Me oyes?», repitió su hermano. «Vuelve a la ciudad, inmediatamente. Hablaré con nuestro padre y le diré que has pasado por un periodo de inestabilidad emocional, digamos, debido al agotamiento. Le pedirás perdón, él quizás se enfadará, pero en un mes todo habrá quedado en el olvido. Solo hazme caso, ya basta de comportarte como un rebelde». «No estoy jugando a ser rebelde, Mark». «Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Escondiéndote en algún lugar y compadeciéndote de ti mismo? Nuestro mundo no está hecho para que puedas simplemente esconderte, Julian. O eres un depredador, o eres una presa. Nuestro padre siempre nos lo decía desde pequeños, y mientras tú te escondes, otros ocupan tu lugar». «¿Estás contento en este mundo, Mark?», preguntó Julian con suavidad. «¿Eres realmente feliz?».
Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Mark se quedó desconcertado por primera vez en toda la conversación. ¿Qué pregunta más tonta? La felicidad no es para nosotros. Tenemos tareas, obligaciones, ante la familia, ante la corporación. Y ahora, ya que has madurado, vuelve a casa. Ya estoy donde debo estar, dijo Julian y colgó el teléfono. Lo dejó en el asiento de al lado. La conversación con su hermano fue la gota que colmó el vaso de su antigua vida. Con aterradora claridad, se dio cuenta de que Mark tenía razón. Su mundo era como era, y en ese mundo ya no había lugar para él. Volver allí era impensable, como volver voluntariamente a la cárcel después de haber visto el cielo. Arthur, al parecer, no solo le había dado una lección, sino también un espejo en el que se reflejaba su propia fealdad. Si me voy ahora, me convertiré en él, pensó. Seré como Arthur antes del accidente. Oh, lo que es aún peor, me convertiré en mi hermano, en una herramienta vacía y eficaz para alcanzar mis objetivos. Correré por la vida, dejando tras de mí las ruinas de los destinos ajenos, y en algún momento, en alguna curva peligrosa, me estrellaré. Quizás no físicamente, pero mi alma se hará añicos. Era el punto de no retorno, el momento de la verdad. Solo le quedaban dos opciones: pisar el acelerador o salir del coche. Julian apagó el motor. Al salir del coche, no cerró la puerta y se dirigió lentamente hacia el garaje. No sabía qué decir. Su futuro también seguía siendo una incógnita. Una cosa estaba clara: no podía marcharse. Arthur trabajaba en su banco de trabajo, sin apartar la vista de su labor, cuando Julian entró en el taller. El anciano no levantó la cabeza, pero su tensa expectación se notaba en cada uno de sus movimientos. «Pensaba que te habías marchado», dijo sin cambiar de postura. «Yo también lo creía», respondió Julian en voz baja, acercándose al anciano. Su mirada era seria, se le notaba claro y decidido. «Yo no sé cómo reparar motores. No estoy acostumbrado a trabajar con las manos. No sé cómo vivir de otra manera, no como me enseñaron. Pero quiero aprender». Arthur levantó lentamente la vista hacia él. «Nadie sabe cómo vivir correctamente», dijo tranquilamente el anciano. «Empezamos por lo pequeño, por un tornillo, por una tabla, por un día». Arthur le tendió en silencio a Julian un delantal de trabajo gastado, no como una orden, sino como una invitación a participar. Julian la tomó, y en ese momento la tela áspera y aceitada le pareció más valiosa que todos sus elegantes trajes de seda. «¿Tiene más trabajo para mí?». Por primera vez en todo el tiempo que llevaban conociéndose, en los ojos de Arthur no había dolor ni sabiduría, solo algo nuevo, parecido a una tímida esperanza. Encontrar a Elena no fue difícil. Arthur, con una torpeza inusual en él, como si revelara un secreto, le dijo que ella tenía una pequeña floristería en la parte antigua de la ciudad. El propio nombre, Los Jardines de Elena, sonaba como si procediera de otro mundo, más tranquilo y luminoso que el que Julian estaba acostumbrado a ver. Al acercarse a la tienda, Julian se sintió invadido por la duda. El escaparate estaba decorado con elegante sencillez, exuberantes hortensias, sobrias calas y ramas de eucalipto formaban una composición viva. Alrededor flotaba el aroma dulce y húmedo de las flores y la vegetación, un olor que contrastaba fuertemente con el olor a gasolina y aceite de máquina que lo había acompañado en los últimos días. Julian se detuvo en la acera. Su traje de Tom Ford de ayer, ahora arrugado y ridículo, parecía subrayar la incongruencia. No solo se sentía incómodo en ese entorno, sino como si llevara un traje teatral después de terminar la función. Esa lujosa tela era para él como una vieja piel que no había tenido tiempo de sacudirse por completo
y le provocaba una sensación de incomodidad casi dolorosa. No tenía claro qué quería decir exactamente. Las palabras perdón y lo siento le parecían demasiado débiles, demasiado insignificantes en comparación con el dolor que, aunque indirectamente, había causado a esta familia. Reuniendo fuerzas, abrió la antigua puerta y sonó el timbre. En el interior reinaba el frescor y el silencio. Elena, de pie detrás de un alto mostrador de madera, concentrada, creaba un complejo ramo de flores silvestres. Sus movimientos eran precisos, como calibrados, e irradiaban la misma fuerza interior que las obras de su padre cuando creaba con metal. El sonido del timbre llegó a sus oídos, pero no se giró de inmediato. «Buenos días, un momento, ahora mismo», comenzó a decir con voz tranquila y educada, como corresponde al trato con los clientes. De repente, se giró y su mirada se topó con la de Julian. La sonrisa de su rostro pareció desvanecerse, dejando tras de sí solo una máscara fría e inaccesible. Sus ojos, que recordaban el color y la expresión de los de Arthur, se volvieron oscuros y penetrantes. Toda su apariencia decía claramente: «No deberías estar aquí». «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con una voz que antes era cálida y de repente se volvió fría y francamente brusca. Julian se quedó paralizado en la entrada, sintiéndose enorme e inoportunamente voluminoso en ese lugar tan elegante. Era como un bulldozer que había entrado accidentalmente en un invernadero. «Yo quiero hablar», murmuró, y su propia voz le sonó extraña, demasiado baja. «Ya no tenemos nada de qué hablar». Elena se dio la vuelta ostentosamente y cogió una cinta de satén. «Todo lo que quería decir ya lo dije ayer. Por favor, váyase. Sus modales ahuyentan a mis clientes». La reprimenda era justa. Realmente era un ser extraño, un forastero de otro mundo, pero no podía irse, no en ese momento. «Por favor, deme solo 5 minutos», dijo con voz llena de humildad, un sentimiento nuevo para él que lo sorprendió hasta lo más profundo de su alma. «Quiero pedirle perdón. No tenía derecho a entrometerme en su vida, en su destino. Su padre solo quería ayudarme». Elena se giró bruscamente, tiró la cinta sobre el mostrador y en sus ojos brilló la ira, entremezclada con un dolor antiguo e insoportable. «¿Ayudar?», soltó con una sonrisa amarga. «Ni siquiera imagina de qué ayuda estamos hablando. Mi padre lleva toda la vida intentando ayudar a alguien. Es su propio y doloroso camino, su cruz, que me impone a mí también. Busca a personas como ustedes, niños con juguetes caros y heridas ocultas, e intenta reformarlos. Él cree que salvar al menos a uno de ustedes le permitirá redimir su culpa y convencerse de que no es un monstruo». Su voz sonaba como cuerdas temblorosas, contenidas por una ola de emociones. No le hablaba tanto a Julian como si estuviera derramando la tristeza acumulada durante años. «Pero es inútil. Hace unos años había uno igual que tú, con el mismo coche veloz y los mismos ojos tristes. Mi padre le dedicó 6 meses, le dio todo su tiempo y sus fuerzas, y ese chico simplemente se aprovechó de su bondad, como si fuera un psicólogo y un mecánico gratis, y luego desapareció sin dejar rastro, sin siquiera una palabra de despedida. Y mi padre no salió del garaje durante una semana. ¿Cree que le está ayudando? No. Está tratando de pegar el espejo roto de su alma, puliendo cada fragmento. Pero eso no le devolverá la integridad». Julian escuchaba y cada palabra de ella le provocaba compasión. Comprendía no solo la ira de la mujer, sino también el profundo dolor que se escondía detrás de ella. El dolor de una niña pequeña que había vivido toda su vida a la sombra del sufrimiento de su padre. «No es un monstruo», dijo Julian con firmeza y rotundidad. No era una suposición, era la verdad a la que había llegado.
Es un hombre que cometió un error terrible e irreparable, y carga con ese peso cada día de su vida. No intenta escapar de él, vive con él. Elena cruzó los brazos sobre el pecho, como si intentara protegerse de sus palabras, pero su postura ya no parecía tan infranqueable. «Es fácil para usted decirlo», replicó ella. «Ahora escucharás su confesión, sentirás compasión y mañana volverás a tu vida habitual. Te subirás a tu coche rojo y te irás. Y nosotros nos quedaremos con su dolor, con su pasado, en esta ciudad que guarda el recuerdo de esa historia». Julian se acercó lentamente, acortando la distancia. «Yo no me fui». Esas 3 palabras, pronunciadas en el silencio de la floristería, resonaron con una fuerza extraordinaria. Hicieron que Elena lo mirara con otros ojos, sin prestar atención al traje caro y a la imagen de holgazán adinerado, sino fijando la mirada directamente en sus ojos. «¿Qué quieres decir?». La incomprensión se reflejó en su voz por primera vez. Me quedé. «Trabajo en el garaje. Ayudo a tu padre». Con una sonrisa amarga, miró sus manos, sus uñas, que antes siempre habían estado impecables, pero ahora estaban rotas y cubiertas de suciedad incrustada. «O al menos intento ayudar. Por ahora, parece que más bien estropeo las cosas». Una expresión de auténtica y sincera sorpresa se dibujó en el rostro de Elena. Lo miró en silencio, tratando de averiguar si hablaba en serio o si era una broma. «¿Por qué?», murmuró en voz baja. «Porque he comprendido una cosa muy simple», dijo Julian, eligiendo las palabras como si temiera su propio sonido, tratando de explicar lo que acababa de empezar a comprender. «Mi cohete rojo, como usted lo ha llamado, no aspira al éxito. Se precipita directamente hacia el abismo. Y tu padre es el único que, en lugar de admirar su velocidad, intentó detenerme. Me aconsejó que pisara el freno». Respiró hondo. Reconocer su fracaso era difícil, pero necesario. «Yo también tengo un padre», admitió. «Toda mi vida, cada día, he intentado ganarme su aprobación. Intento ser tan perfecto como mi hermano mayor. He comprado cosas caras, he cerrado acuerdos ventajosos, he humillado a aquellos que me parecían débiles. Todo para que él me mirara por una vez sin reproche, sino con orgulloso ternura, y me dijera: «Bien hecho, hijo». Pero eso nunca sucederá. Para él, seguiré siendo solo una sombra fracasada. Hablaba sin grandilocuencia, sin autocompasión, y esa sinceridad conmovió a Elena hasta lo más profundo de su alma. No vio a un rico arrogante, sino a un hombre abatido y solitario, como su padre. Su padre me mostró un espejo, y el reflejo que vi en él me hizo pensar. No me mostró el ideal al que debía aspirar, me mostró el triste final al que podría llegar si no cambiaba mi vida, y me asusté, tanto que un temblor recorrió mis rodillas. Se hizo el silencio. Elena rodeó lentamente el mostrador y se acercó a la ventana, fijando la mirada en la calle. «Mi padre es un hombre bueno», susurró, como si intentara convencerse a sí misma. «Solo que se ha perdido a sí mismo. Desde que se fue mi madre, parece haberse disuelto en sus recuerdos». «Todos estamos rotos a nuestra manera», respondió Julian en voz baja. «Algunos ocultan sus heridas tras coches lujosos y música a todo volumen. Otros, tras un muro de ira y alienación. Solo quería que lo entendieras. No soy otro intento más de él por redimirse. Yo...». Se quedó pensativo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Yo soy, probablemente, su última oportunidad de demostrarse a sí mismo que es capaz de cambiar algo, y mi última oportunidad de no convertirme en un monstruo». Después de estas palabras, sintió que había dicho todo lo que podía. No era posible añadir nada más. Lentamente, se dio la vuelta para marcharse, sin querer perturbarla más con sus palabras.
Espere, lo detuvo Elena. Él se volvió hacia ella. En sus ojos ya no había ira ni frialdad. En su lugar se vislumbraba un interés cauteloso, apenas incipiente. ¿Cómo se llama? Julian. Ella se acercó a él y le tendió la mano. Su mano estaba fría y desprendía un ligero aroma a flores. Elena, dijo ella. El apretón de manos fue breve, pero notablemente firme. Si realmente te quedas y realmente trabajas en este infierno lleno de humo y gasolina, entonces, aquí tienes un saludo de parte de nuestra familia. La última palabra sonó con una leve y triste sonrisa. Para ella era increíblemente significativa, y Julian lo sintió. Comprendió que en ese momento no solo lo habían aceptado en la familia de Arthur y Elena, sino en algo más profundo, en el mundo de las personas que reconocen honestamente sus defectos. Pasó una semana. 7 días que sacudieron el mundo de Julian más que cualquier catástrofe financiera o acuerdo frustrado. Lo que al principio le pareció el simple garaje de Arthur, polvoriento, con olor a gasolina y a trabajo ajeno, se convirtió en un refugio. Aquí el tiempo transcurría de otra manera. No se medía en horas y minutos, contados en la esfera de un Patek Philippe, sino en cada capa de pintura retirada, en cada vuelta de tuerca desenroscada, en la lenta pero segura transformación del metal oxidado en algo nuevo, lleno de vida. Su costoso traje, el último vestigio que lo vinculaba con su antigua existencia, colgaba solitario en un rincón, en un clavo oxidado, cubierto por una fina capa de ceniza del tiempo. Parecido a una pieza de museo, recordaba una época pasada. Julian, por su parte, vestía ahora un sencillo mono de trabajo de tela azul gruesa que le había dado Arthur. Al principio le resultaba extraño, como una armadura holgada, pero con el tiempo Julian se fusionó con él, y la ropa se convirtió en su segunda piel, la piel de un hombre que vive del trabajo. A menudo miraba sus manos con una especie de sorpresa pensativa. La piel suave, acostumbrada a los apretones de manos nobles y al volante, se volvió áspera. Bajo las uñas se acumulaba una suciedad incrustada que ni siquiera los cosméticos más caros podían eliminar. En las palmas de las manos, donde la lijadora frotaba la piel, aparecieron callos, y sorprendentemente, esos callos, esas huellas del trabajo duro, le proporcionaban más alegría que cualquier riqueza que hubiera visto jamás. Arthur y él casi no hablaban del pasado. Entre ellos existía una especie de acuerdo tácito de silencio. Toda la confesión, todas las emociones se expresaron ese primer día, y ahora no necesitaban comunicarse. Su relación se basaba ahora en otro lenguaje, el lenguaje de los gestos, las miradas y las acciones conjuntas. Arthur no le daba consejos, le enseñaba con sus acciones. Podía pasar horas observando en silencio cómo Julian luchaba con un tornillo rebelde, y solo cuando éste estaba al borde de la desesperación, el anciano se acercaba, cogía la herramienta y con un movimiento preciso y seguro le mostraba dónde debía aplicar la fuerza. A Julian no solo le enseñaban a reparar máquinas, el anciano le inculcaba la paciencia. Le enseñaba a percibir el metal, a sentir su tensión, a concentrarse, a sumergirse en el proceso hasta tal punto que el mundo a su alrededor se disolvía, quedando solo la pieza en sus manos y el objetivo que debía alcanzar. Era una meditación que limpiaba su mente de todo lo innecesario. Las reprimendas de su padre, las sonrisas falsas de Emily, las miradas punzantes de sus colegas envidiosos. Julian dedicó ese día a trabajar en el alerón de un viejo descapotable. La tarea era monótona, como una hipnosis. Capa tras capa, se quitaba la pintura vieja y agrietada para dejar al descubierto el metal limpio. El papel de lija se deslizaba por la curva del guardabarros y bajo su tacto se revelaba poco a poco la historia del coche.
Primero la imprimación, luego la pintura de fábrica y más adelante los restos de una reciente reparación realizada con evidentes errores. Reflexionaba sobre el hecho de que ahora, al quitar capa tras capa, estaba dejando al descubierto su vida para llegar a su verdadera esencia, despojándola de su brillo artificial. En el momento en que se sumergió por completo en el proceso, una vibración brusca y persistente en el bolsillo de su mono lo sacó de su ensimismamiento. El sonido, como si proviniera de otra dimensión, provenía de su costoso teléfono inteligente, cuya existencia había casi olvidado por completo. Su vibración era inapropiada allí, como una señal sonora en un lugar tranquilo y silencioso. Con dificultad, se secó las manos con un trapo y sacó el teléfono. En la pantalla solo aparecía una palabra: papá. Su corazón, como si siguiera el viejo patrón, se estremeció, y en su estómago se agitó un nudo helado de miedo que le era familiar desde hacía mucho tiempo. Era una reacción instintiva, perfeccionada a lo largo de los años. Miró sus manos, manchadas de polvo gris, y a Arthur, que había interrumpido su trabajo y lo observaba en silencio desde el otro extremo del garaje. En los ojos del anciano no había crítica ni curiosidad, solo una espera tranquila y pausada. Arthur le daba a Julian libertad de elección. Julian podía simplemente no responder, rechazar la llamada, apagar el teléfono y romper así para siempre todos los lazos. Pero se dio cuenta de que el miedo había desaparecido. Pulsó el botón verde. Sí, padre. Julian, ¿dónde diablos estás? La voz de su padre al otro lado del teléfono era como un disparo, brusca, autoritaria, que no admitía réplica. Llevo una semana intentando localizarte. Tu teléfono estaba apagado. He estado ocupado, dijo Julian con calma, sorprendido de su propia impasibilidad. ¿Ocupado? En la voz de su padre se percibía una sincera, casi airada perplejidad, como si Julian le hubiera confesado haber cometido algo impensable. ¿En qué puedes estar ocupado? El trato con los asiáticos se ha venido abajo. Se han negado a firmar el acuerdo. Es el fin. Un fiasco total. Y todo por tu culpa. Antes, la palabra catástrofe en boca de su padre le provocaba escalofríos, y él empezaba a justificarse, a disculparse, a prometer que lo arreglaría todo. Pero ahora, en el garaje, respirando el olor a aceite de máquina y metal, percibía esas palabras como un eco vacío. Todas las acusaciones que le habían lanzado a lo largo de su vida ahora rebotaban en él sin dejar rastro. Comparó esta catástrofe, la pérdida de varios millones, con la verdadera tragedia que ocurrió hace muchos años en una carretera resbaladiza y que dejó profundas cicatrices en el destino de toda una familia. A la luz de esta comparación, la ira de su padre le pareció mezquina e ingenua. Lamento que todo haya salido así, padre. ¿Te arrepientes de lo que has hecho?, exclamó su padre en voz alta. Has arruinado el trabajo de todo el departamento, el resultado de 6 meses de negociaciones. Tu hermano nunca habría permitido algo así. Ahora no puede dormir, intentando arreglar el caos que has causado. Exijo que vengas a la oficina inmediatamente. ¿Entendido? Inmediatamente. Tenemos que pensar en algo para salvar la situación. Julian volvió a mirar sus manos, los callos, la suciedad incrustada. Su mirada se posó en el guardabarros del coche, que había limpiado casi por completo. Era tangible, real. Y la oficina, las negociaciones, salvar la situación. Todo eso parecía haberse disuelto en una especie de sueño nebuloso y lejano. No podré ir, padre. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio sepulcral. Mi padre, como si no creyera lo que oía, susurró. ¿Qué has dicho? Cada palabra salía con dificultad de su boca. Ya te he dicho que no iré.
Este trabajo me estaba destruyendo. Ahora ya no trabajo en tu equipo. ¿Estás completamente loco? La voz de mi padre se volvió ronca, convirtiéndose en un grito desesperado. ¿Qué estás haciendo? ¿No recuerdas quién eres sin mí? ¿Quién eres sin mis recursos, sin mi apoyo? No eres nada, una insignificancia, un cero absoluto. Julian escuchaba, y por primera vez en su vida, esas palabras no le ofendían, sino que, por el contrario, le producían una extraña y amarga sensación de liberación, porque su padre tenía razón. Sí, dijo Julian en voz baja y tranquila, tienes razón. Yo, el que tú veías, no era más que un vacío, una cáscara que intentaba rellenar con tu riqueza, cosas caras y la aprobación de los demás. Pero ya no quiero eso. Prefiero ser un auténtico don nadie que una falsa copia de mi hermano. Lo siento, papá. Tengo que colgar. Tengo trabajo. Colgó sin esperar una respuesta que, sin duda, estaría llena de ira y amenazas. El teléfono pesaba en su mano. Le temblaban ligeramente las manos por la emoción que había experimentado. Pero en lo más profundo de su alma, para su propia sorpresa, sentía una tranquilidad sorprendente y esclarecedora, como si acabara de liberarse de un dolor antiguo y agonizante. Dejó lentamente el teléfono, miró a Arthur, que seguía ocupando en silencio su lugar junto al banco de trabajo. Una conversación difícil, dijo secamente el anciano. Julian lo miró, y sus labios casi esbozaron una sonrisa. La más fácil que he tenido, dijo. Y entonces ocurrió algo increíble. Sonrió. No era la sonrisa depredadora que le era familiar, ni la sonrisa falsa que solía utilizar en los círculos sociales. Era una sonrisa auténtica, llena de sinceridad, un poco cansada, pero llena de la felicidad absoluta de alguien que acababa de liberar su alma. «¿Todo bien?», dijo Arthur en voz baja. «Sí», respondió Julian, y su sonrisa se amplió aún más. «Parece que sí. Por primera vez en muchos años, todo está realmente bien». Dejó el teléfono sobre el banco de trabajo, cogió el papel de lija y volvió a trabajar en el alerón del coche. El rítmico roce del papel de lija, que borraba la vieja pintura, volvió a romper el silencio del garaje, y ese sonido era en sí mismo la respuesta más convincente a todas sus preguntas. Por la noche de ese mismo día, Julian regresó a casa, a la majestuosa pero siempre fría mansión que nunca se había sentido como un verdadero hogar. En el estudio le esperaba su padre, sentado tras una enorme mesa de roble, con el rostro tenso, como cubierto por una capa de hielo de ira. «Has aparecido», dijo con voz ronca, apretando los dientes. «¿Has decidido evaluar tu trabajo?» Julian no se sentó, sino que se quedó de pie en medio del despacho. «No he venido para eso, he venido a hablar». «¿A hablar?», su padre sonrió con sorna. «¿De qué puedes hablar conmigo, perdedor? Has destruido todo lo que has tocado. He arruinado tu trato, pero he sobrevivido». Mi padre se levantó de la mesa. Era un hombre alto e imponente, acostumbrado a que todos se inclinaran ante él. «¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Dónde has estado toda la semana? ¿Con quién has estado hablando?» «He estado en el garaje, con un hombre que me abrió los ojos a lo que realmente se esconde detrás de todo este brillo que he perseguido toda mi vida». «¿En el garaje? ¿Has cambiado la silla de vicepresidente por un sucio taller de reparaciones?» Mi padre se echó a reír, pero en su risa se notaba una clara ira. «Estás completamente loco». «No», respondió Julian con calma. «Solo ahora empiezo a comprender lo que realmente importa. Toda mi vida he hecho lo que tú querías. Estudié donde tú me indicaste. Trabajé donde tú me ordenaste. Intenté ser como Mark, solo para que al menos una vez te sintieras orgulloso de mí. Y estaría orgulloso si al menos hubieras llevado a cabo una sola cosa.
no eres más que una patética imitación de tu hermano. No voy a seguir copiándolo, ni voy a ser tu marioneta. Me voy, papá. ¿Te vas? ¿Y a dónde irás? No tienes tu propio camino. Todo lo que tienes, el coche, la casa, tus cosas, todo es mío. Tómalo, respondió Julian secamente. Sacó las llaves del deportivo del bolsillo y las dejó sobre la mesa. Luego se quitó el lujoso reloj de la muñeca y lo dejó junto a ellas. Ya no necesito nada de esto. Su padre estaba atónito. No podía creer lo que veía en sus ojos. Esperaba cualquier tipo de reacción. Súplicas desesperadas, disculpas, llantos histéricos. Pero no esta renuncia indiferente y fría. Por primera vez en su vida, su padre se quedó sin palabras, sin saber qué decir. Sus herramientas habituales, el dinero y el poder, resultaron ser absolutamente inútiles. No te pido perdón ni te pido tu bendición. Solo te comunico que voy a vivir mi vida. Quizás sea pobre, quizás cometa nuevos errores, pero serán los míos, y mi vida será mía. Adiós, padre. Julian se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Sabía que si miraba atrás, no podría contenerse. A sus espaldas no solo estaba su padre enfadado, sino toda su vida anterior, de la que se alejaba sintiendo solo alivio. Pasó un mes, y el garaje de Arthur se convirtió para Julian en un verdadero segundo hogar. Se mudó a un modesto apartamento de alquiler situado encima de la floristería de Elena. Tras vender todas sus lujosas pertenencias, Julian comenzó a vivir con los modestos ingresos que le pagaba Arthur, y por primera vez en su vida sintió no riqueza, sino verdadero bienestar. En el centro del garaje se alzaba un descapotable que había estado cubierto con una lona todo este tiempo. Era el viejo y elegante coche de María, el mismo coche en el que sus vidas dieron un vuelco como consecuencia del accidente. Arthur no se había atrevido a acercarse a él durante décadas, pero ahora lo estaban restaurando juntos. Era un trabajo minucioso y largo que requería precisión y paciencia. Lo restauraban como si fuera pieza a pieza, devolviendo cada centímetro a su antigua grandeza. Para Arthur, este proceso era una especie de despedida del pasado, y para Julian, el comienzo del camino hacia el futuro. Una noche, Elena entró en el garaje, como solía hacer después del trabajo. Les trajo la cena y observó en silencio a Julian, que pulía con especial cuidado una pieza cromada. Llevaba un sencillo mono de trabajo y tenía las manos manchadas de aceite, pero en sus ojos se leía una alegría sincera. «Lo entiendes», susurró en voz baja, dirigiéndose a su padre, pero con la mirada fija en Julian. Mamá lo habría querido así. Siempre decía que cada cosa rota puede quedar mejor de lo que era antes. Arthur sonrió. Era realmente sabia. Julian levantó la vista y se encontró con la mirada de Elena. En sus ojos ya no quedaba ni rastro de ira ni de dolor. Solo había calidez. Comprendió que esa era la verdad que había buscado toda su vida. No la aprobación ni la admiración, sino la simple y pura aceptación. «Ya casi está lista», dijo Arthur, dando una palmada descuidada a la carrocería del descapotable. «Solo quedan algunos detalles». «¿Y después qué?», preguntó Elena. Arthur se volvió hacia Julian. «Después daremos un paseo, todos juntos, un dorado día de otoño. 2 coches, como libélulas, surcan la carretera rural que serpentea entre las colinas. El primero era un Ford Mustang azul celeste. Al volante iba Arthur. Junto a él estaba Elena, cuya risa flotaba en el aire y el viento jugaba con su cabello. A su lado, sin quedarse atrás ni adelantarlo, corre un deportivo rojo. Su motor, como calmado, funciona con suavidad y sin ruido innecesario. Al volante está Julian, con una camisa sencilla y vaqueros. Su mirada se desliza por la carretera, por los árboles que pasan volando,
por el coche de Arthur que circula a su lado. En su rostro se dibuja una sonrisa tranquila y segura. No vendió el coche, decidió quedárselo. Pero ahora ya no era un símbolo de poder y protección, ni un arma. Era simplemente un coche, bonito, veloz, pero solo un coche. Aprendió a conducirlo sin dejar que le dictara sus condiciones. En una de las curvas, Julian se encontró junto al Ford. En sus miradas, que se transmitían entre ellos, se leía la comprensión de personas que habían pasado por un infierno y habían logrado encontrar su camino. Dos coches, uno antiguo, que guardaba en su interior multitud de historias, y otro que acababa de iniciar su camino, circulaban uno al lado del otro, al unísono, hacia la puesta de sol. Ya no representaban la confrontación, se habían convertido en un símbolo de unidad. La unidad entre el pasado y el futuro, entre el movimiento vertiginoso y la quietud, entre generaciones. Y en esa armonía estaba la respuesta a todas las preguntas.